Martínez, estamos a cargo de esta capacitación de regulación de honorarios en el fuero civil. Nuestro objetivo es poder proporcionarles conocimientos teóricos, así como también prácticos, en el fuero específico que nos toca. Vamos a tratar de hacerlo más escueta en la presentación para que podamos hacer casos prácticos, que son los que en definitiva ustedes van a aplicar en el día a día, en el trabajo de los expedientes. El trabajo lo hemos desdoblado en una parte general y en una parte especial, podría decirse. De la primera parte va a estar a cargo la doctora Constanza Martínez, quien actualmente se desempeña como secretaria del Juzgado de Primera Instancia en lo civil número 4, y quien tiene una vasta experiencia de trabajo en su carrera como integrante del Poder Judicial. Así que a continuación le doy la palabra a la doctora. Bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación. No sé si tan basta, pero bueno, en los juzgados de primera instancia todos saben que se trabaja todos los días. Lo importante que ustedes sepan es que para regular honorarios, o sea, ustedes van a aprender regulando, o sea, porque en este caso la práctica es fundamental. Se les van a presentar muchísimas situaciones distintas, entonces nosotros lo que vamos a intentar es brindarles pautas para que ustedes puedan aprender a usar la ley de aranceles que existe en la provincia y que es la que se usa, van a ver a lo largo de la presentación, que después ya no ponemos la ley, ponemos el artículo, porque siempre, o sea, nuestra normativa específica para regular honorarios es la ley de aranceles que existe en la provincia y también la acordada, que vamos a ver, una acordada de los mínimos que dictó la Corte en el 2011. La idea es que esto sea una charla taller, ¿sí? O sea, nosotros expongamos cuestiones técnicas, después podamos dar ejemplos si nos da el tiempo, pero que ustedes puedan intervenir, ¿sí? Con consultas, si tienen inquietudes, por ahí los cálculos, por una cuestión, a veces esto de la presencialidad que no tenemos ahora nos impide, una pizarra por la conexión, si bien existen pizarras virtuales, quizás por la conexión no se pueda dar, pero que ustedes puedan preguntar y si tienen dudas, y si en el caso de que no nos alcance el tiempo, siempre saben que nosotros estamos a disposición, saben dónde trabajamos, dónde encontrarnos, por cualquier duda que tengan, e igual vamos a dejar todos los materiales que usemos, el PowerPoint, el apunte si lo necesitan y demás. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que nosotros vamos a distinguir es, cuando nosotros hablamos de regulación de honorarios o de honorarios, hablamos de esta remuneración o pago por una labor profesional realizada dentro del marco de un proceso judicial. Entonces el honorario es un emolumento, es un pago que corresponde a aquellos que intervienen dentro de un proceso judicial. En Catamarca, estos aranceles están regulados por la ley provincial número 3956, que se dictó en el año 83 y que a lo largo de toda su normativa va regulando todos los aspectos a tener en cuenta acerca de la regulación y los procesos específicos, o sea, las pautas específicas a tener en cuenta para realizar la regulación. ¿Quiénes son estas partes que intervienen en un proceso judicial? Los primeros que nosotros pensamos siempre son los abogados, que pueden actuar en carácter de patrocinantes o de apoderados. Los abogados patrocinantes, como ustedes saben, o si no lo saben, los abogados patrocinantes participan en el proceso y requieren la firma de la parte en todos los escritos judiciales y en los que presenten ante un expediente. Eso está regulado en el Código Procesal Civil y Comercial en el artículo 56. Es decir, primero, la parte necesita patrocinio obligatorio para comparecer al proceso. Y a su vez, el patrocinante, para la presentación de un escrito, requiere que ese escrito esté firmado por la parte, es decir, el consentimiento de la parte para todas las presentaciones judiciales que realice en el expediente. El apoderado, ¿sí?, lo primero que tiene que lograr para tener ese carácter es que la parte le otorgue un poder judicial. Ustedes van a ver que hay distintos tipos de poderes judiciales. Podemos hablar de un poder general para juicios, de un poder especial para la causa específica.
Entonces, el abogado que tiene poder tiene el carácter de apoderado. ¿Qué pasa con el apoderado? El apoderado tiene otra naturaleza y puede realizar los actos sin el acompañamiento de la parte, los puede realizar por sí solo. Entonces el abogado realiza toda la el abogado apoderado realiza toda la procuración del expediente. Entonces, cuando nosotros regulemos honorarios, lo que vamos a hacer es adicionarle, ¿sí?, un 40% al monto regulado. Nosotros ya vamos a ver en el ejemplo. Pero al abogado apoderado le adicionamos un 40% de los honorarios regulados por su actuación, que es específica, sí, que es mucho mayor porque realiza justamente la procuración. A lo largo del expediente van apareciendo muchos abogados, ¿sí? A veces hay procesos, por ejemplo, no sé, los juzgados civiles, nosotros tenemos procesos del 80 todavía que están dando vueltas, y a lo largo de todo ese proceso fueron cambiando las partes, la misma parte fue cambiando abogados, o ya sea los actores o los demandados. Entonces, vamos a ver que a todos ellos, llegado el momento, les vamos a tener que regular honorarios, aunque hayan cesado en su actuación. Esa actuación de los abogados puede ser conjunta o puede ser sucesiva, como ven ahí en el PowerPoint. La actuación conjunta, o sea, todos los abogados representan una misma parte, o sea, el trabajo judicial lo realizan todos de forma conjunta o para la misma parte. Entonces, el honorario, lo que se consigna en la sentencia es que hay un único monto para todos esos abogados y se distribuye en proporción de ley, digamos, en la proporción que le corresponde a cada uno. En la actuación sucesiva, Nosotros, no sé si alguien no se sé si enciende alguien el se enciende micrófono. el micrófono. Bueno, en la actuación sucesiva ahí silencié a alguien. Tengo todo el poder de silenciar, así que cuando hay actuación sucesiva se regulan los honorarios para cada uno de los abogados y eso ahí se distribuye el honorario. No es un único monto, sino un monto para cada uno de ellos, ¿sí?, de acuerdo a la actuación, a lo que realizó en la causa, a su trabajo profesional y demás. Vamos a ir teniéndolo en cuenta en forma separada. En la primera hay un único monto de honorario para todos esos abogados que representan a la parte. En la segunda, cada uno de ellos, o sea, el honorario en sí se distribuye para cada uno de ellos de acuerdo a su actuación profesional. En el caso del abogado que actúa en causa propia, también el artículo 12 nos dice que en ese caso solo se regula honorarios cuando hay una contraria condenada en costa. ¿Sí? Ahora, acá, ¿quién más participa en un proceso judicial? Dijimos que participan los abogados como patrocinantes o apoderados. También participan los auxiliares de justicia, que son los peritos judiciales. Ustedes piensen que en muchas causas los peritos son los que terminan determinando alguna naturaleza o con su trabajo profesional son muy importantes para determinar si la sentencia en sí. Hay cuestiones técnicas que los jueces desconocen justamente por la naturaleza de estas cuestiones. Entonces son los peritos los que vienen a través de sus dictámenes, que son imparciales, vienen a darle una mirada diferente, una mirada técnica al juez. Los peritos están contemplados en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la Ley 2337. La Ley Orgánica dice quiénes son los peritos. Los peritos son los contadores, los médicos, los ingenieros, los que tienen experiencia para designar peritos. Saben que existe una nómina dentro de la página del Poder Judicial de peritos judiciales, en donde uno desde esa lista o de los peritos oficiales puede designar un perito de acuerdo a la especialidad de la materia en que de que se trate la causa. Entonces, siempre tienen que intervenir en tal carácter, o sea, en su carácter de técnico. ¿Qué vamos a tener en cuenta para regular los honorarios de los peritos? La naturaleza, la importancia y la extensión de sus trabajos. Y es muy importante la incidencia que tenga la pericia para la resolución de la causa. Porque vamos a ver que el perito no solamente tiene que realizar la pericia y con eso ya se le regulan los honorarios máximos, sino que
El perito tiene que realizar la pericia, pero si la pericia es incompleta, si tiene impugnaciones, si no fue decisiva para resolver la causa, el porcentaje para el perito también va a ser distinto al porcentaje del honorario que se le va a regular. Entonces, al momento de regular, ustedes para regularle honorarios al perito van a tener en cuenta qué incidencia tiene la pericia, cómo se hizo esa pericia. No es lo mismo, por ejemplo, una pericial agronómica de un campo de nogales con una extensión tremenda que una pericia sobre contable sobre una empresa pequeña, por ejemplo. Entonces, vamos a tener que ver de qué se trata la pericia, cuál es la extensión, la naturaleza, la importancia y, como les digo, la incidencia. Los honorarios de los peritos tienen que guardar relación con los honorarios de los abogados o de los profesionales intervinientes en el proceso. De hecho, hay jurisprudencia que dice que no pueden superar, los honorarios de los peritos no pueden superar los honorarios de la parte vencedora. Entonces, nosotros al momento de regular los honorarios de los peritos, vamos a tener en cuenta también los honorarios de los profesionales intervinientes para que sea adecuada y sea coincidente con estos honorarios de los profesionales. En nuestro caso, en nuestro juzgado, y eso también les aclaro, también nosotros somos secretarios, en mi caso yo soy secretaria de primera instancia de un juzgado, y cada juzgado tiene también sus propios normativas y también jurisprudencia. Entonces lo que les hablo es de un estudio que hicimos con la doctora, que hizo la doctora también de algunos juzgados, ella trabajaba en quinta nominación, yo en cuarta nominación. Vamos a ver que va a haber muchos criterios, pero nosotros, por ejemplo, en el juzgado para regular el honorario del perito, tenemos en cuenta el honorario de la parte vencedora y sobre el honorario de la parte vencedora un porcentaje para regular el honorario del perito también. Ese porcentaje varía de acuerdo a la tarea realizada por el perito, ¿sí? Entonces, si el vencedor, por ejemplo, tiene un monto regulado, sobre ese monto para el perito nosotros regulamos un 11, un 12, un 13, un 20. Hemos regulado en el caso de que la pericia, y lo explicamos, o sea, como la pericia tuvo una incidencia fundamental para la resolución del pleito, corresponde establecer un porcentaje del honorario del vencedor. ¿Qué pautas vamos a tener en cuenta para fijar el honorario judicial? Las pautas están establecidas en el artículo 6 de la ley 2956. Lo primero que nosotros vamos a tener en cuenta es, si existe un juicio que es susceptible, o sea, que tiene un monto establecido, es susceptible de apreciación pecuniaria, hay un inmueble que puede ser, ¿sí? Que puede ser evaluado, tasado, que tiene una evaluación fiscal, o es un daños y perjuicios en el caso de que se demande un monto específico. Nosotros lo primero que tenemos en cuenta es el monto. Después vamos a tener en cuenta también, por supuesto, cómo es la causa, la naturaleza y la complejidad de la causa, qué resultados se obtuvo, la labor profesional de los abogados, tanto, o sea, la labor profesional del abogado en su extensión, en su eficacia, pero también en la celeridad, porque ustedes van a ver que a veces los procesos duran mucho tiempo, entonces eso también se tiene en cuenta, la calidad de los escritos. eh, Incluso en algunas regulaciones de honorarios se dice, después van a ver que hay porcentajes, el juez tiene cierta libertad para establecer dentro de un margen de porcentajes cuál establece. Se dice si el escrito es incompleto, si es completo, si los escritos están bien presentados, en tiempo y forma, si son escritos que tienen que ver con la causa, porque muchas veces se presentan muchos escritos en las causas, pero esos escritos no tienen una incidencia fundamental en la resolución del pleito, dilatan. Entonces vamos a tener en cuenta toda esa labor para regularlos y también la trascendencia jurídica, moral y económica que tiene la causa y también para esa causa y para pleitos futuros. Estas pautas están establecidas en la ley de honorarios, en la ley de aranceles, en el artículo 6. ¿Cómo se aplican? Ustedes van a preguntar si tienen un orden. No, o sea, ustedes tienen que tener en cuenta todas estas cuestiones a los fines de la regulación y por eso es que la práctica es tan importante y también conocer cuáles son los criterios del juzgado en el que ustedes están para ver a qué ustedes le dan mayor importancia o si la causa es de mayor envergadura, si ya dijeron algo parecido, si tienen antecedentes del caso y demás.
Cuando nosotros tenemos procesos que no son susceptibles de apreciación pecuniaria, o sea, es decir, no hay un monto específico, la Corte dictó una acordada del 14 de octubre del 2011 que establece los mínimos, ¿sí?, para regular honorarios profesionales, porque acá ustedes piensen, son juicios sin monto, ¿sí? No tenemos un monto establecido. Entonces, lo que vamos, ¿de dónde va a surgir el honorario? Ustedes me dirán entonces, ¿cuál va a ser la base del honorario? Para eso nosotros tenemos la acordada 4183 que establece los mínimos. Esta acordada, ¿sí?, está dictada en consonancia con la ley de aranceles, porque la ley de aranceles tiene un artículo que especifica los mínimos, que es el artículo 8, pero el artículo 8 ha quedado desactualizado porque tenía montos. Entonces, para solucionar estas cuestiones, la Corte dicta una acordada estableciendo los mínimos. ¿Qué dice la Corte? Establece los mínimos, o sea, las unidades para regular en JUS o JUS, como quieran. Los JUS es una unidad de honorario que resulta, o sea, esa unidad, ¿de dónde sale? Ustedes ven acá en la imagen que dice 2.969,70. Ese es el JUS hoy. Si ustedes van a la página del Poder Judicial, el JUS está establecido como ese monto. El JUS representa el 1% de un sueldo bruto de un juez de primera instancia con 10 años de antigüedad. Entonces, ese monto es el 1%, ¿sí?, de un sueldo de un juez de primera instancia, considerado un sueldo bruto, con 10 años de antigüedad. Con esa unidad, ¿sí?, de valor, nosotros vamos a regular las causas que no tengan monto. Y la acordada, a su vez, establece que cuántos JUS van a ser el mínimo para regular en cada proceso. O sea, tengan en cuenta que lo que dice la acordada es un mínimo. Para los procesos de conocimiento, 10 JUS. Para las ejecuciones, 5 JUS. Para los voluntarios, 5 JUS. Procesos correccionales, 10 JUS. Y demás procesos penales, 20 JUS. Esta unidad, ¿sí?, o sea, si ustedes multiplican hoy un proceso de conocimiento, el mínimo, o sea, el piso es 10 JUS. De ahí el juez puede establecer, ¿sí?, otro número diferente si estima que el proceso de conocimiento necesita más de un mínimo y establecer 20 JUS para un proceso de conocimiento, lo puede hacer porque el mínimo es 10 JUS. Y a su vez, después cuando van a ver con la doctora, que todos los procesos se dividen en etapas, o la mayoría de ellos. Entonces, también vamos a tener en cuenta que la acordada habla de procesos íntegros. Entonces, ustedes cuando fijen en JUS, van a determinar qué número, tenemos un juicio sin monto, determinamos que este juicio sin monto, de acuerdo a las pautas del artículo 6, porque acá, cuando ustedes regulen honorarios en procesos que no son susceptibles de apreciación pecuniaria, van a tener en cuenta todas las pautas del artículo 6, menos la primera, o sea, menos el inciso A, que es el monto. Pero todo lo demás, la labor profesional, la extensión de la tarea de los profesionales, la celeridad, la naturaleza del juicio, todo eso lo van a tener en cuenta para establecer cuántos JUS van a regular en ese proceso. Entonces, cuando establezcan cuántos JUS, después vamos a ver en cuántas etapas procesales intervino el profesional y vamos a hacer la división pertinente. Eso les voy adelantando. Después, cuando veamos la parte práctica, se va a entender un poco mejor, porque el monto del honorario es un monto único, ¿sí? Y después vamos a ver que los abogados a veces no empiezan un proceso y lo terminan ellos mismos, sino que actúan hasta cierto punto del proceso y después renuncian o les quitan poder, ¿sí? O no participan más en la causa por diferentes razones, y en ese momento es en donde hay otros abogados y hay que ver hasta qué etapa participó cada uno de esos profesionales. A ver qué pasa. Tenemos por un lado, o sea, vimos que son los procesos que no tienen apreciación, no son susceptibles de apreciación, o sea, no tienen un valor económico establecido. Para ello le vamos a aplicar la acordada de los mínimos. Ahora, cuando el proceso tiene un valor económico que pueda ser determinable, o sea, tiene
el proceso, como les dije, es un daños y perjuicios, en donde viene una persona y demanda por 2 millones de pesos, nosotros tenemos un valor económico, ¿sí? Para determinar. Entonces, la base para regular los honorarios en este tipo de procesos es justamente el monto del juicio. ¿Qué vamos a tener en cuenta para regular los honorarios en este tipo de procesos? Vamos a tener en cuenta quién es el vencedor, o sea, qué dice la sentencia, ¿sí? Si hace lugar a la demanda o si rechaza la demanda, y al ganador si se le va a fijar un porcentaje entre el 11 y el 20% del monto del juicio. Entonces, lo que, lo que vamos a hacer, después vamos a ver que hay que hacer ciertos cálculos, entre el 11 y el 20%, entre el 11 y el 20 lo va a determinar el juez, ¿sí? Queda al arbitrio del juez. Entonces, ustedes van a ver que el juez puede dar sus razones de por qué establece un porcentaje o no, pero o igualmente puede no hacerlo, porque la norma le da la posibilidad de estar dentro de esos porcentuales. Y para el perdedor, entre un 7 y un 17%. Hasta ahí vamos teniendo que cuando nosotros tenemos un juicio que es susceptible de apreciación pecuniaria y tenemos un ganador y un vencedor, ya tenemos porcentajes, ¿sí? Que están establecidos en el artículo 7, y a su vez también tenemos que ir teniendo en cuenta, para que ustedes vayan sumando todas las cosas que tienen que tener en cuenta, vamos a ver primero si el abogado es apoderado o patrocinante, ¿sí? Vamos a ver después, el juicio tiene un valor económico determinable, o sea, es susceptible de apreciación pecuniaria. Bueno, ¿es ganador o vencedor el que estoy regulando? ¿Qué porcentaje le voy a establecer? Porque todo esto va a ir siendo parte del cálculo que ustedes van a tener que hacer a los fines de regular honorarios. Cuando un proceso termina con sentencia o acuerdo, la base está dada por el monto que resulte de la sentencia o de la transacción. Piensen ustedes, bueno, yo los ejemplos que más les voy a dar son de civil. Muchas veces los accidentes de tránsito, las aseguradoras arreglan o hacen acuerdos con las partes y presentan el acuerdo en el juzgado. Muchas veces esos acuerdos pueden ser de menor cuantía a la demanda, ¿sí? Viene un actor, demanda por 2 millones de pesos, pero de pronto luego logra con la aseguradora un acuerdo por un monto de 1 millón y lo presenta al acuerdo dentro de el expediente. Presenta el acuerdo firmado por las partes, el acuerdo se homologa por el juzgado. La base que van a tener en cuenta ustedes para regular los honorarios es el monto que resulte de la transacción, ¿sí? Si hay acuerdo. Y si hay sentencia, la base que resulte de la sentencia. Muchas veces la sentencia ordena que se proceda, que se haga lugar al monto establecido en la demanda, más los intereses, ¿sí? Que resulten, por ejemplo, de la tasa activa, puede decir la misma sentencia. Entonces el abogado, ¿qué le toca? Le toca faccionar o hacer una planilla con los intereses para luego establecer el monto de la base de la regulación de honorarios. ¿Qué pasa si en una sentencia que tiene, en un expediente en el que se acordó, hay un abogado que no participó del acuerdo? Porque ustedes dicen, bueno, el acuerdo viene firmado por todos los abogados y las partes, no hay problema, el monto para regular el honorario es justamente el que está en el acuerdo, el que se consigne en el acuerdo. Pero muchas veces hay abogados que no participan de este acuerdo. Entonces, hay opinión dividida acerca de que ese abogado que no participó del acuerdo, o sea, que acordaron las partes con la aseguradora, y por ejemplo el abogado de las partes no fue, no lo llamaron, no estaba de acuerdo, no participó del acuerdo, entonces presentaron el acuerdo, no está la firma de ese abogado. ¿Qué pasa con ese abogado? ¿Qué base vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta el monto de la demanda o el monto del acuerdo. Él no participó del acuerdo, ¿sí? Bueno, frente a eso, entonces tenemos esas dos posturas. La postura de que se tiene en cuenta el monto de la demanda está superada, porque la realidad es que el acuerdo en sí es lo que viene a cerrar el proceso. Y nosotros al proceso lo vamos a ver como una unidad. El conflicto se termina con el acuerdo, ¿sí? Y el acuerdo, ¿sí? Cierra en sí
el proceso, o sea, cierra el expediente se termina, o sea, tiene su finalización con la transacción, que es un modo anormal de terminación del proceso. Entonces, que es en realidad es un modo de terminación del proceso. Eh, Cuando ustedes cierran el expediente, ¿sí? Ya no hay más posibles, van a incluir a ese abogado que, aunque no firmó el acuerdo, la base para su regulación de honorarios va a ser justamente el monto ese del acuerdo. Y ahí hay sentencias de corte que dicen que nosotros, porque si ustedes piensan, los que por ahí hacen más civil, eh, piensan, bueno, entonces, pero si el acuerdo no lo firmó el abogado, ese acuerdo no le es oponible, ¿sí? Porque él no participó. En ese caso, lo que nosotros tenemos que pensar es que en realidad no tenemos que pensar como los contratos, porque esto de la regulación de honorarios específicamente no lo rige la norma contractual o la norma del derecho civil, sino la ley de regulación de honorarios, que no hace distinción para el caso de los abogados que firmen o no firmen o participen o no del acuerdo, sino habla directamente de que cuando el proceso se cierre con un acuerdo, el monto es el del acuerdo. Cuando hay procesos que no tienen sentencia, o sea, no tienen sentencia ni tampoco tienen transacción, pero están pendientes, o sea, no están cerrados, son procesos que no están terminados, el monto para regular es la mitad de la suma reclamada en la demanda o en la reconvención si existiese reconvención. Vieron que en un proceso ustedes pueden presentar una demanda, por ejemplo, una demanda por reivindicación, ustedes quieren recuperar su inmueble, pero cuando se contesta demanda, el abogado les opone una reconvención por prescripción, por ejemplo, porque dice, no solamente no lo vas a recuperar, sino que yo también siento que tengo derechos. Cuando hay demanda y reconvención, se tienen en cuenta los dos montos y para regular es la mitad de la suma reclamada. Cuando el proceso está pendiente, lo que se hace es una regulación provisoria. Nosotros muchas veces hemos visto en los procesos que no existen regulaciones anticipadas o provisorias, salvo que los abogados cesen en su actuación. Es decir, que el abogado puede, ¿sí?, reclamar esa regulación de honorarios cuando su labor en el expediente ha cesado. ¿Sí? Que entendemos que es lógico que una vez que él terminó, por más que el proceso siga, si su actuación no continúa, puede reclamar esa regulación de honorarios, y lo que se hace es una regulación provisoria, que ya vamos a ver. Se pone que se regulan provisoriamente los honorarios, porque obviamente la base para la regulación no se encuentra consentida ni firme, porque todavía no se estableció. Ustedes tengan presente que los honorarios se regulan al final de la causa, que esta regulación provisoria es para cuando un abogado anticipadamente se retira de la causa, pero si no, al final de la causa, una vez que se dicta sentencia, e incluso muchas veces, o sea, las sentencias definitivas, generalmente en los procesos civiles, tienen en el resuelvo un punto que dice diferir la regulación de honorarios hasta el momento que haya base firme para practicarla. Porque después de que nosotros dictamos sentencia definitiva, empezamos generalmente a discutir acerca de la base para regulación. Cuando nosotros tenemos una demanda rechazada, puede ser que nosotros hagamos un proceso y que al final del proceso se desestime la demanda. Entonces, la base para la regulación es la cantidad que se reclamó. Estamos hablando de un proceso que termina con una sentencia que desestima la demanda inicial, ¿sí? Entonces, ¿qué cantidad vamos a tener en cuenta? La cantidad que se reclama. Frente a esto, cuáles son las discusiones doctrinarias existentes acerca de si esa cantidad reclamada, que vamos a tener en cuenta para la base de la regulación de honorarios, tiene que llevar intereses o no. Vieron que cuando un abogado presenta una demanda, lo que hace es, siempre pone el monto con más los intereses que resulten. ¿Por qué? Una demanda puede iniciarse hoy y un proceso puede tardar 10 años en que se dicte sentencia. Entonces, para eso están los intereses, para
evitar, ¿sí?, la desactualización de los montos. Cuando nosotros tenemos una demanda rechazada, la Corte de Justicia ya dijo, sentó doctrina legal de que la cantidad reclamada, ¿sí?, no se le tienen que incorporar intereses, sino que es solamente la base para la regulación, es el monto que la parte solicita en la demanda. ¿Qué pasa con esto? La Corte lo dijo muchas veces, hay muchos antecedentes de Corte que son del año 2000, del año 2008, o sea, hay varios antecedentes. Después, si quieren, nosotros les pasamos la nómina, pero hay muchos antecedentes que ya, por eso es doctrina legal. Como la Corte fue cambiando integración, las cámaras al principio tomaron como doctrina legal lo que decía la Corte y no cambiaron de opinión. Hoy por hoy estamos hablando de que hay discrepancia doctrinaria y jurisprudencial en tanto a que ese monto de la demanda, esa cantidad reclamada, lleve o no lleve intereses para la base. Piensen en la base, ¿no? Yo recién estoy determinando la base para regular honorarios. Esa base, esa persona que vino y me demandó por 2 millones. Cuando le desestiman la demanda al final, yo tengo que pensar en 2 millones o 2 millones más intereses. Bueno, la Corte siempre dijo, no, ustedes sigan con 2 millones porque a esa cantidad reclamada no debe adicionarse el interés porque los intereses son accesorios, son contingentes, entonces no corresponde que ingresen en este momento. Bueno, hay un antecedente de Cámara de Apelaciones número 3 que, si bien sienta el criterio de la Corte en que la cantidad reclamada no debe, a los fines de la regulación de una demanda rechazada, no se le debe adicionar intereses, sí corresponde que en el momento de la ejecución de sentencia se le adicionen los intereses teniendo en cuenta la tasa activa del Banco de la Nación, que es la tasa para los préstamos, desde que se contestó demanda o se opuso a excepciones hasta el momento del dictado de la sentencia. O sea, la cantidad reclamada figura en el artículo 19. Cuando un proceso termina por un modo anormal, por ejemplo, una caducidad de instancia, vieron que con el paso del tiempo una persona puede perder el derecho, ¿sí?, o la acción, y se dicta de acuerdo procesalmente, si una persona deja pasar un tiempo determinado, ¿sí?, que está establecido en el artículo 310 del Código Procesal Civil y Comercial, se puede dictar la caducidad de instancias. Cuando un proceso termina por caducidad, o termina porque la parte desiste, que es un modo anormal de terminar el proceso, también se tiene en cuenta la cantidad reclamada. Y esto es importante porque muchas veces, como no hay, los abogados entienden que se tiene que tener en cuenta la mitad, o sea que se tiene que aplicar como si el proceso no hubiese terminado, que se tiene que tener en cuenta la mitad del monto reclamado y no todo el monto reclamado como si fuese una demanda rechazada. Bueno, les cuento que esto, o sea, lo que yo les di son las pautas generales para regular honorarios. Lo que nosotros intentamos dividir, como les dijo la doctora, en dos partes. Ahora empieza todo, o sea, todos los procesos especiales. La doctora Arias les va a dar todas las pautas a tener en cuenta en los procesos específicos civiles, ¿sí? O sea, es mucha información, lo sabemos, que son muchas pautas las que ustedes tienen que tener en cuenta, pero después vamos a tratar de hacer un poquito esto más ameno con los casos prácticos. La doctora Arias fue secretaria de quinta nominación, fue jueza del juzgado de quinta nominación y hoy es secretaria de la doctora Molina, de la ministra de la Corte de Justicia. Ella tiene mucha experiencia en civil, porque no solamente por su secretaría, sino por su amor al derecho civil, así que la escuchamos atentamente. Ustedes, si tienen dudas, pueden ir consignando si quieren en el chat, e igualmente después, cuando hagamos la parte práctica, la idea es que intervengan, que pregunten. Con los ejemplos van a ver que se aclara un poco el panorama, ¿sí? Le doy entonces la palabra a la doctora. Delia. Muy bien. Doc, si puede cerrar, así comparto yo.
Bien, lo compartimos. Continuamos acá. ¿Se ve? Bien. Como bien explicó la doctora Martínez, siguiendo con el análisis de los procesos que son susceptibles de apreciación pecuniaria y respecto a los cuales el primer elemento a determinar, que es la base económica, en la ley de aranceles tenemos toda una serie de procesos que tienen regulaciones específicas, ¿sí? Que están dadas por la naturaleza de estos procesos. Entre ellos tenemos el juicio sucesorio. El juicio sucesorio, como ustedes sabrán, y para los que no, es aquel que tiene como objeto o finalidad la transmisión de los bienes. Y precisamente el valor de ese patrimonio que se transmite es lo que constituirá la base económica a los fines de la regulación de honorarios. En estos procesos es importante distinguir el origen de esos bienes, porque la ley establece porcentuales distintos según que se traten de bienes propios o bienes gananciales. ¿Cómo sabemos cuál es el patrimonio o cuál es el acervo hereditario que nos va a servir a los fines de tener una base para regulación? Esto dependerá de cómo se han plasmado en el juicio sucesorio. Las dos vías son a través de una denuncia de bienes o de un inventario y avalúo. Esto lo efectúan los herederos con sus abogados. No basta solo con denunciar la existencia de bienes, sino que además deben estar acreditados que esos bienes pertenecen al causante. Una forma de acreditar puede ser a través de una escritura. En el caso de que el expediente tenga inventario y avalúo, esto se suple con los informes de ley por parte de los organismos. Y además de la titularidad, a lo que a nosotros nos interesa, a los fines de la regulación, debe estar precisado cuál es su valor. En principio, el valor de esos bienes surge de una estimación que hacen los herederos o sus abogados. Esa estimación puede estar dada por evaluaciones fiscales, en el caso que se traten de inmuebles, o de tasaciones privadas. En ese caso, ustedes tienen que tener especial cuidado de que cuando los herederos o los abogados estiman esas bases económicas acreditadas y respaldadas con la documental pertinente, al momento de ser propuestas como base económica, deben estar consentidas por los herederos, que son en definitiva los obligados al pago. Ahí se articula o se pone en funcionamiento lo que se llama el mecanismo de determinación del valor de los bienes, que es el que está previsto en el artículo 23. ¿Sí? Ustedes lo que van a tener que tener en cuenta es que es muy importante el consentimiento del heredero obligado al pago. Y en el caso de que eso no suceda, el mecanismo que establece el artículo 23, que lo vamos a ver un poco más adelante, son los traslados, ¿sí? Traslados o vistas con todos los recaudos que están previstos en la ley. Cuando hablamos del origen de los bienes, yo les marcaba aquí que es necesaria esa distinción entre bienes propios y bienes gananciales, porque los porcentuales a aplicar en uno y otro caso van a ser diferentes. Los porcentuales son los que mencionó la doctora Martínez, que el previsto en el artículo 7, solo que el referido a la primera parte, es decir, el que va del 11 al 20%. Como mencionó la doctora también, la aplicación de esos porcentuales es privativo del juez, que hace una apreciación o una valoración del trabajo desempeñado. Yo les comento de que criterios que he aprendido a lo largo de mis años de trabajo es que generalmente cuando el valor de la base económica aumenta, generalmente los jueces suelen bajar los niveles de los porcentuales.
Y ese criterio que yo lo he visto en la práctica, he tenido la oportunidad de leerlo en el proyecto de ley que está actualmente en la legislatura, propuesto por el Colegio de Abogados de la provincia, en donde el criterio sería este, que a medida que se eleva la base económica, baja el nivel de los porcentuales dentro de los mínimos y máximos que están previstos en la ley. Una vez que yo tengo discriminado cuál es el origen de los bienes y cuál es el acervo hereditario, un sector de la doctrina entiende que es necesario de que el patrimonio que va a servir de base económica lo sea el patrimonio neto. Esto significará que hay que descontar las deudas. Deudas que también es necesario que estén denunciadas y acreditadas en el expediente para poder hacer esa deducción. Una particularidad que tiene el juicio sucesorio, que eso también lo vamos a ver más adelante con el ejemplo práctico, ya va a ser más clara la explicación, es que este tipo de juicio presenta una reducción, ¿sí? La ley prevé una reducción del 25%. Esto cuando ustedes hacen la aplicación de la operación matemática, yo siempre me mentalizo en esto, tengo que tener determinada la base económica, el porcentaje, las etapas que también ya las vamos a precisar y las reducciones en aquellos procesos en los que efectivamente corresponda. Como les mencionaba, eh, cuando se trata de juicios sucesorios en donde el objeto son bienes, hay un parangón que podemos hacer con otros procesos en los que también están involucrados bienes, que son el caso de las prescripciones, las reivindicaciones, los interdictos. Y hago el parangón porque el mecanismo para determinar el valor de los bienes es el mismo, o sea, es el mismo que yo puedo aplicar a los sucesorios como a estos tipos de procesos que son los que surgen de la diapositiva. ¿Cuál es el mecanismo para establecer el valor de los bienes? Bueno, el que está regulado en el artículo 23, que es primer lugar, que es la estimación que hace el abogado o las partes o los herederos según sea el proceso. De esta estimación, y tienen el consentimiento de los obligados al pago, el juez la puede tomar. Si no tiene el consentimiento, la ley articula allí un traslado o vista, ¿sí? Este traslado o vista a los obligados al pago es por 3 días. Y un recaudo a tener en cuenta es que debe cumplirse con copias, ¿sí? Y en el caso de tratarse de la pretensión de cobro formulada por parte de un profesional dirigida a su cliente, esa notificación debe cumplirse en el domicilio real, ¿sí? Y si hay otros profesionales intervinientes, también les va a ser aplicable esa base económica, por lo cual es necesario que el traslado también se cumpla al domicilio procesal de los restantes profesionales. En este punto, yo siempre he tenido especial cuidado porque la base económica debe estar consentida y firme, ¿sí? Por todos los profesionales intervinientes y sobre todo por los obligados al pago. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones. Porque en la práctica, al cumplirse estos traslados, se formulan oposiciones, se formulan impugnaciones, y en definitiva es el juez el que va a tener que resolver. Ante estas impugnaciones u observaciones, el mecanismo que hay que articular es el de la designación de un perito judicial, que generalmente son martilleros. Este martillero va a cumplir la labor de efectuar una estimación objetiva, imparcial, de la cual también se deberá correr traslado a las partes y a los obligados al pago y a los profesionales, a los efectos de que con todos esos elementos el juez pueda establecer la base económica. Es un trámite que es a veces engorroso, en la práctica lo vemos, lo hemos visto, que es muy engorroso todo este mecanismo, pero que es necesario los fines de evitar, es necesario cumplirlo a rajatabla para evitar eventuales planteos de nulidad.
Otro proceso que también es susceptible de apreciación pecuniaria y que la ley tiene previsto una base económica determinada son el caso de los juicios de desalojos y consignaciones. En los desalojos, la base económica es el monto equivalente a un año de alquiler. Esto se explica teniendo en cuenta de que en los alquileres representan el precio del contrato, de allí que la ley tome esta referencia como base económica. Esto es fácil de poder precisarlo en un expediente cuando se tratan de desalojos basados en las causales de falta de pago o vencimiento de contrato, en los que tenemos un instrumento. En los casos de desalojo sin contrato, como serían los supuestos de intrusión o de comodato, rige el mecanismo de determinación del valor de los bienes inmuebles que está previsto en el artículo 23, al cual hice referencia anteriormente. Y en su defecto, en el caso de no poder determinarlo, siempre queda la aplicación de la acordada 4183 que regula acerca de los mínimos. En el caso de las consignaciones judiciales, la base económica es el monto consignado. Lo que hay que tener como recaudo es que no es la consignación que se realiza con el escrito inicial, sino que es la que resulta de la sumatoria de todas las consignaciones que se han realizado en el desarrollo del expediente. Otro supuesto también que puede ser ejemplificativo son el de las expropiaciones y de retrocesión. En las expropiaciones es el monto que fija la sentencia, es decir, la indemnización que fija la sentencia, o si el proceso ha concluido por acuerdo, el que resulta del acuerdo. En el caso de la retrocesión, como ustedes saben, es el mecanismo inverso, es aquel que tiene lugar cuando al bien objeto de utilidad pública no se le asigna esa finalidad y el titular pretende que ese bien sea restituido a su patrimonio. En este caso, como no hay una indemnización, habrá que establecer cuál es el valor de ese bien al tiempo de la sentencia. También podemos hacer referencia a los incidentes. En el caso de los incidentes, lo que ustedes van a tener en cuenta es que los incidentes son cuestiones accesorias, ¿sí? Son cuestiones de índole procesal que van surgiendo en el curso del proceso, que son ajenos a la cuestión principal, pero que tienen alguna vinculación con la contienda. Para poder regular honorarios respecto de los incidentes, perdón, es necesario primero que tengamos regulados los honorarios del proceso principal, porque son esos honorarios los que van a servir de base para la regulación de esos incidentes. Un incidente, por ejemplo, es el caso de las excepciones, de un planteo de caducidad de instancia, de un acuse de negligencia, ¿sí? Pero el recaudo que hay que tener es que primero siempre deben estar regulados los honorarios del proceso principal, ¿sí? Porque ese me va a servir a mí de base para poder regular el incidente. Y la ley también contempla ahí un porcentual distinto según que sea ganador o sea perdedor. Ese porcentual será entre el 10 y el 20%. Los porcentuales a aplicar, que son los que desarrolló la doctora Martínez a través del artículo 7, son los que se aplican en la mayoría de los procesos. La ley tiene algunas especificaciones, como sería el caso de los incidentes, pero para el resto siempre tienen que echar mano del artículo 7, ¿sí? Según que sea ganador o perdedor, o en aquellos procesos voluntarios como los sucesorios, solamente aplicar la primera parte que refiere a los porcentuales del 11 al 20%. Otro proceso especial que también tiene incidencia en cuanto a sus particularidades son los procesos de ejecución. Los procesos de ejecución en el fuero civil que estamos acostumbrados a ver son las ejecuciones de sentencia y las ejecuciones de honorarios. Cabe aquí hacer notar que el artículo 41, si ustedes lo leen del texto de la ley,
solamente refiere a los procesos de ejecución. La Corte ha tenido la oportunidad de expedirse en torno a esta cuestión, estableciendo de que si bien la norma no lo contempla, también resulta aplicable esta normativa a las ejecuciones de sentencia. Es decir, este artículo es aplicable a todos los procesos, cualquiera sea el título, ejecutivo o ejecutorio. Para entender estas referencias que hablamos de etapas, es necesario saber que a los fines de la regulación de honorarios, los procesos se encuentran divididos en etapas. Haciendo una recapitulación con la exposición, ustedes ya saben que cuál es la base económica, ¿sí? Que es el punto de partida para poder regular honorarios en aquellos procesos que son susceptibles de apreciación pecuniaria. Una vez que tengo determinada la base económica, el segundo elemento, los porcentajes, ¿sí? Que son los que surgen del artículo 7. Y un tercer elemento a considerar son las etapas del proceso, porque no es lo mismo aquel regular honorarios o valorar la actuación del abogado que intervino en un proceso completo respecto de aquel que solamente lo hizo en una etapa inicial, ¿sí? A los fines de poder regular honorarios de la manera más justa es que la ley ha establecido divisiones en las etapas, en los juicios, ¿sí? Cada juicio tendrá distintas etapas. La ley lo ha conceptualizado de manera genérica en ordinarios y sumarísimos. Los ordinarios, como ustedes sabrán, son, por ejemplo, los juicios de prescripción adquisitiva, las reivindicaciones, aquellos en los que el valor cuestionado excede el monto de 2 sueldos básicos de un juez de primera instancia. En estos casos, en ese tipo de juicios, esa división en etapas se la verifica en tres. Tenemos una primera etapa que está dada por la demanda, por la reconvención y sus respectivas contestaciones. Tenemos una segunda etapa que está dada por las actuaciones sobre prueba. Y una tercera etapa que refiere a los alegatos y a cualquier actuación posterior hasta la sentencia definitiva. Distinto es el caso de los sumarísimos, en donde solamente se pueden verificar la existencia de dos etapas. La primera, referida a la demanda, la reconvención y sus contestaciones, así como el ofrecimiento de prueba. Y en la segunda, como ustedes saben, en estos procesos no hay alegatos, se refiere a la actuación sobre prueba y a las demás diligencias hasta la sentencia definitiva. En el caso del sucesorio es un supuesto particular, en donde la división también se verifica en tres etapas. La primera está dada por el escrito inicial, la segunda por las actuaciones posteriores hasta la declaratoria de herederos o aprobación de testamento, según fuera el caso, y la tercera los trámites posteriores hasta la terminación del proceso. Esta división en etapas, en lo que nos va a incidir al momento de regular honorarios, pensándolo en términos matemáticos, es si yo voy a tener que dividir eh, en la cantidad de etapas a que corresponda según el proceso y multiplicarlos por las efectivamente cumplidas, ¿sí? Si yo ya tengo claro cuál es la base económica, cuál es el porcentaje, tendré que verificar en qué cantidad de etapas el profesional ha participado y ha desarrollado su actuación. Yo eso lo dividiré en las etapas del proceso y lo multiplicaré por las etapas efectivamente cumplidas. Y un cuarto elemento que se incorpora, que solamente lo podemos observar en el caso de los sucesorios y en los procesos de ejecución, son las llamadas reducciones, que son deducciones que están contempladas en la ley que hay que efectuar al momento de regular. En el caso de los sucesorios, como habíamos visto acá, que surgía de la exposición, es el 25%. Distinto es el supuesto de los procesos de ejecución,
en donde ya la reducción, la ley establece una diferencia según que se hayan planteado excepciones o no. Si hubiese excepciones, la reducción es del 10%, en tanto que si no hubiese excepciones, la reducción será del 30%. La diferencia está dada según que al momento de la citación de venta, el ejecutado haya planteado o no excepciones. Esto es importante poder distinguirlo porque naturalmente el resultado de esos honorarios va a ser completamente diferente según se apliquen o no reducciones. ¿Qué más tenemos? Podemos avanzar con la explicación de los modelos, doctora, ¿le parece? Para que sea más práctico. Perfecto. Bueno, yo comparto ahora de nuevo el Bien. Power, así vamos con los modelos y vamos viendo todo esto que escuchamos. Voy a ver. Bueno, vamos con algunos modelos. Primero, algo que no les dije, que es que ustedes pueden, dentro del proceso, y deben intimar a los abogados para que denuncien y acrediten si son responsables inscriptos. Porque esto del IVA, el impuesto al valor agregado, tiene que sumarse al honorario, entonces ustedes en el decreto pueden consignar que se intime al profesional para que en el término de 48 horas pueden poner un plazo de 24, 48, generalmente nosotros ponemos 48, pero si es alguna situación urgente pueden poner 24 horas para que manifieste y acredite si es responsable inscripto frente a FIP. Porque en la sentencia de regulación de honorarios se va a consignar sí ese 21%, porque el obligado al pago es el condenado en costas. Entonces, si el profesional les dice que es responsable, tiene que acreditarlo con la constancia respectiva y ese proveído tiene que ser notificado personalmente o por CERVE. Acá está el modelito y para que tengan en cuenta esa intimación. ¿Por qué es importante tener en cuenta la intimación? ¿Qué pasó? Hay sentencias, hay antecedentes en los que hay dos situaciones. Primero, nunca se intimó y el profesional tampoco manifestó si era responsable inscripto, entonces la sentencia de regulación de honorarios salió sin el agregado del 21% del IVA. Después el abogado reclamó y tenemos fallos de primera instancia que no hicieron lugar a la reclamación porque dijeron que esa etapa estaba precluida, vieron que cada etapa tiene un momento para desarrollarse y si no se desarrolla, se aplica lo que se conoce como el principio de preclusión, ¿sí? Tienen un momento para efectuarse, un tiempo determinado que está en el Código Procesal Civil y Comercial, si no se determinó, si no se realizó en ese tiempo, precluye, es decir, es una garantía, el principio de preclusión implica una garantía de que no vamos a volver atrás, ¿sí? Que lo que se fue realizando en el proceso fue debidamente notificado, o sea, solo podemos volver atrás si existe alguna nulidad. Listo, es una garantía para aquel que va desarrollando el proceso en tiempo y forma y para todas las partes. Entonces, hay jurisprudencia que dijo en un principio de que si no en su momento no lo había reclamado el abogado, que ya una vez regulados los honorarios no se podía adicionar el IVA. Luego también tenemos jurisprudencia que dijo que posteriormente se podía añadir ese 21% porque efectivamente el obligado al pago es el condenado en costas, entonces que debe adicionarse, en nuestro caso nosotros hemos tenido causas en el juzgado en el que posteriormente se hizo una sentencia como complementaria de esa regulación de honorarios y se aclaró que efectivamente el profesional, si bien no fue intimado y no informó en el momento oportuno que era responsable inscripto, corresponde ese pago al condenado en costas y se le adiciona el 21% del IVA y luego él podrá, en el caso de que así sea, ejecutar esa sentencia conjuntamente con la sentencia de regulación de honorarios. Ese Bueno, criterio que pone usted, doctora, también lo ha receptado la Corte
en antecedentes que han llegado a casación, o sea que han pasado por todas las instancias, que en primera instancia han tenido un primer criterio, en Cámara otro, y Corte ha confirmado de que aun cuando lo acredite con posterioridad, debe adicionarse. Sí, sí, tal cual. Después podemos subirlo a ese fallo también, dejarlo a consideración para que lo lean. Son fallos muy interesantes porque resuelven cuestiones prácticas más que todo. Entonces, a nosotros nos sirven, a todos nosotros de primera instancia, em, o no, de segunda instancia, no hay nadie de segunda instancia, la doctora de corte nomás, pero nosotros utilizamos estos criterios diariamente. O sea, ustedes tengan en cuenta, si bien es para reflexionar que cuando se derogó la ley de caja forense ahora existen muchas menos regulaciones de honorarios, la regulación de honorario es algo realmente diario en los expedientes. Acá tenemos un modelo de sentencia de un proceso que no tiene base económica, o sea, son honorarios mínimos. Yo les resalté acá qué es lo importante que se consigne acá, que es que, bueno, ponemos ahí que el monto no tiene base, o sea, no es susceptible de apreciación pecuniaria, que conforme al 6 y el 19, o sea, carece de monto. Acuérdense que en el 6, en el inciso A, estaba el monto del proceso. Y el 19 también dice que hay que tener en cuenta el monto de la sentencia de transacción. Dice, la regulación se va a hacer teniendo en cuenta la actuación, el trabajo profesional, todos los otros incisos de las pautas contenidas en el artículo 6, la extensión, la naturaleza, la trascendencia, y no solamente vamos a tener en cuenta estas pautas, sino también vamos a tener en cuenta la acordada de la 4183 para los supuestos que, o sea un proceso completo. Cuando nosotros tenemos un proceso completo no distinguimos en etapas. ¿Vieron todas esas etapas que les dijo la doctora? Es mucho más simple. Ustedes piensen que el honorario más fácil de regular es aquel que tiene dos abogados, todo el proceso, que actuaron en todas las etapas, entonces ustedes hacen un solo monto. Eso es como el panorama ideal, ¿sí? Tener dos abogados, uno de la parte actual, otro de la parte demandada, los dos empezaron y terminaron el proceso, pero cuando ya empezamos a dividir en etapas, porque a veces incluso los abogados pueden que participen ni siquiera en una etapa íntegra, sino en un porcentaje de la etapa. O sea, ni siquiera en toda la etapa, entró en la mitad de la etapa, entonces hay que dividir a su vez la etapa en un porcentaje. Vamos a ver algunos, a ver si algunos fallos Y ahí para ver si se entiende. le aporto, Sí, doctora, que en el caso que regulemos, para mí el supuesto más fácil es regular con JUS, porque, con la aplicación de la acordada 4183, porque la particularidad es que esa acordada no establece distinción por etapas. Entonces yo cuando regulo en JUS, no verifico si se desempeñó en una, en dos o en las tres etapas, si fuera un proceso ordinario. Es la actuación completa, y esa estimación que se hace con la aplicación del JUS corresponde a toda su actuación, independientemente de la cantidad de etapas que se hubiesen verificado en el juicio, porque la acordada claro. no hace distinción de etapas. Bien, bueno, nosotros distinguimos etapas. O sea, Ah, bien. si nosotros cuando regulamos un JUS, determinamos el JUS y a su vez la etapa, pero tenemos en cuenta en la etapa procesal y dividimos el JUS. O sea que no hacemos un solo monto en JUS. Por eso Ah, la sentencia, este ejemplo que tenemos acá, yo después voy a mostrar uno, sí tenemos en cuenta la división en etapas. Por eso les decimos que claro. a veces es cuestión Que de eso, cada, sí. es criterio del tribunal. ¿Ustedes qué pueden tener, pueden hacer? Va a depender de su juez, por supuesto, siempre. Pueden determinar que el monto que se regula en JUS es el monto del honorario, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Ustedes dicen, bueno, al abogado le corresponden 10 JUS. 10 JUS hoy son 26.900 y tantos pesos. Entonces, se corresponde regular los honorarios de la doctora por su actuación en carácter de el monto tanto, ¿sí? Que es equivalente a los 10 JUS. O si el criterio es que se divide en etapas, pueden que esos JUS, esos 10 JUS, se tengan en cuenta las etapas y de acuerdo a las realizadas van a dividir, entonces le corresponde 3 JUS por su actuación en tal etapa y demás. Entonces eso va a depender del criterio judicial. Después acá tenemos un modelo de regulación, ahí doc, de juicios Bien. penales, ¿está?
En el Sí. caso de juicio sucesorio. Acá es la parte en la que tienen que hacer hincapié referido a los elementos que yo les hacía referencia. Si ustedes ven en el considerando 2, luego de hacer referencia a la normativa, la base en este supuesto es una estimación que han hecho los herederos y que la han consentido, que surge de evaluaciones fiscales. De la suma de esas evaluaciones yo tengo un monto, ¿sí? Este va a ser esos 40.000 pesos que están allí indicados, va a ser el valor del patrimonio que se transmite. A ese valor yo le aplico la reducción del artículo 24, que está consignado allí, y voy a tener la base económica ya con la reducción aplicada. Tengo la base, tengo la reducción, el siguiente paso a aplicar es en los porcentajes. Los porcentajes son los del artículo 7, acuérdense que es primera parte, que entre el 11 y el 20, no tienen que aplicar la segunda parte que se refiere a parte vencida en los procesos sucesorios, teniendo en cuenta que se tratan de un procedimiento voluntario. ¿Sí? Está el 40%, porque en este ejemplo el abogado actúa como apoderado, y finalmente lo que nos queda son las etapas. Si recordamos, en el juicio sucesorio está dividido en 3 etapas, pero en este ejemplo el abogado solamente se desempeñó en 2, es decir, presentó el escrito inicial, siguió los trámites pertinentes, obtuvo hasta declaratoria de herederos y pide regulación. Yo sé que en el interior, que veo gente que está participando en los sucesorios, generalmente lo que yo he tenido experiencia de ver es que siempre llegan hasta declaratoria porque se los inicia a los fines de poder realizar trámites administrativos. Son muy pocos los que llegan a inventario, avalúo y adjudicación. En esos casos es cierto de que a veces no hay un patrimonio a transmitir y por ende ustedes no podrán determinar cuál es el valor y cuál es la base económica para regular. En esos casos siempre tengan en cuenta la acordada 4183 acerca de los justos, ¿sí? Es la que nos va a proporcionar los elementos necesarios cuando nos encontremos con estas situaciones. ¿Sí? Bueno, siguiendo con el ejemplo, bueno, tengo la base económica, tengo la reducción, tengo la aplicación del porcentaje y tengo las etapas en las que tengo que dividir y luego multiplicar por las efectivamente cumplidas. Toda esa operación de cumpliendo esos 4 pasos es lo que nos va a permitir arribar a un resultado que serán los honorarios que corresponden al abogado por su actuación en ese expediente. En los modelos de las sentencias también ustedes van a observar que en el punto 2, en la parte resolutiva, está la notificación a los herederos y también a la Administración General de Rentas. Los que ya vienen trabajando hace un tiempo podrán ver la diferencia a partir del año pasado, en donde ya no es necesaria la notificación en la caja forense a raíz de su disolución. ¿Sí? Bien. Pasamos al otro Ahí ejemplo. antes de que pasemos, ustedes, si tienen una calculadora con ustedes, prueben hacer la parte práctica, porque acá ustedes tienen los montos. Entonces, acá ustedes se dan cuenta, primero que es un sucesorio en donde la base fueron las evaluaciones fiscales. Entonces nadie cuestionó, ¿sí? El abogado vino, presentó las evaluaciones fiscales, todos, se ve que todos los herederos estaban de acuerdo, nadie, ningún abogado impugnó esa base. Entonces, de la suma de las evaluaciones, usted les dio un monto de 40. Lo primero que van a hacer es, ustedes matemáticamente, o sea, en un papel, ponen los 40.000 pesos, que es el monto que ustedes tienen, es el total, ¿sí? Van a hacer la reducción del 25%, o sea, menos el 25%. Les va a quedar de esa reducción es la establecida en el artículo. De esos 30.000, o sea, el resultado de eso es 30.000. Después van a establecer de eso el porcentaje, ¿se acuerdan del artículo 7? En este caso, la juez establece un 14. Entonces, a esos 30.000, lo que van a hacer es, tienen que hacer el porcentaje del 14 y sumarle el 40, ¿sí? De apoderado. En este caso, yo veía, doctora, que ustedes en la sentencia hacen un solo porcentaje, o sea, suman el porcentaje del artículo 7 más el del artículo 9 y establecen, ve que Sí. entre paréntesis tienen un 19,6.
Ese Sí, 19,6 es como el resultado de el sumar el 14. 14% más el 40%. Nosotros en las sentencias de nuestro juzgado vamos haciendo paso por paso. O sea, primero sacamos el porcentaje del 14, ponemos el resultado y a ese resultado le sumamos el 40. En esta situación, el orden de los factores no altera el producto, les da el mismo resultado. O sea, ustedes pueden ir haciendo paso por paso. Lo importante es que ustedes entiendan. Primero reducen la base, como dice el artículo. Le sacamos a eso el 25. Nos queda un resultado. A ese resultado, después de acuerdo a lo que diga el juez, le aplicamos, vamos a sacar el porcentaje de acuerdo a lo que diga el juez dentro del artículo 7. En este caso tenemos el 14. De ese resultado del 14 le sumamos el 40, ¿sí? Entonces, de eso, o sea, ahí haciendo todas esas operaciones o haciendo las juntas a las del 40 con la del 14, como quieran, para que entiendan el 19,6 ese, que es el 15, el 14% más el 40%, si ustedes hacen esa sumita, les va a dar ese resultado. Después tienen que tener en cuenta las etapas del juicio. Entonces se dividen las etapas del juicio y ustedes después van a sumar de acuerdo o van a dividir de acuerdo en cuál participó. Porque puede ser que haya participado en las tres, entonces tienen ese solo monto que les salió, pero si participó en dos, tienen que dividir en tres y después sumar dos, ¿sí? Para que les dé esos 3.920. Eh, si alguno quiere intentar hacerlo, no creo que se anime a decir si no le sale, pero está bueno como ejercicio práctico para ir viendo en números, porque la realidad es que una vez que uno determinó los porcentajes, todas son operaciones aritméticas, ¿eh? No hay otra idea. Bueno, paso ahora a este. Bien. Como habíamos hecho referencia en el caso de los sucesorios, hacíamos esta distinción según que sean bienes propios o sean bienes gananciales. No solamente tienen que hacer la distinción en cuanto al origen, sino también al momento de hacer la operación. Son dos operaciones matemáticas que deben realizarse. La primera, la que se refiere a los bienes propios, hacemos como en la sentencia, establecemos el valor, aplicamos el porcentaje, bueno, acá tenemos el paso a paso entre paréntesis, según el criterio que tenga el juzgado, y esto nos establecerá el resultado con la reducción. Pero en el caso de los bienes gananciales, si ustedes ven el texto del artículo 24, el porcentual va a ser distinto. ¿Cuál es el porcentual que yo voy a aplicar para los bienes gananciales? La mitad. La mitad del que yo apliqué para los bienes propios. Es decir, si para los bienes propios yo apliqué un 21%, el 50% de ese 21% será el 10,50%, ¿sí? La operación después sigue el mismo camino, base más el porcentual reducido, más el 40% si corresponde que actuó como apoderado, la reducción del 25% para finalmente tener un resultado en lo que respecta a los bienes gananciales. En definitiva, la regulación será la sumatoria de lo que corresponda a bienes propios y lo que corresponda a bienes gananciales. La diferencia, la vuelvo a remarcar, está dada por el porcentaje que va a resultar aplicable. Primero regulan lo que hace a los bienes propios para luego regular lo relativo a los bienes gananciales, porque en los bienes gananciales yo tendré que tomar la mitad del porcentaje que le asigné a los bienes propios. Esa es la única diferenciación. Pero es importante hacer dos operaciones matemáticas para finalmente, de la sumatoria de ambos, llegar a una regulación de honorarios con un monto total. Esto es criterio que se ha plasmado a través de sentencias que han llegado hasta Cámara, sentencias de primera instancia confirmadas por la Cámara de Apelaciones. También le vamos a dejar los antecedentes del caso, en donde se ha ratificado este mecanismo para establecer regulación de honorarios cuando se tratan de bienes gananciales. Como ahí hice referencia antes, acá tenemos cuando se pone en marcha el mecanismo de determinación del valor de los bienes, que estos podrán ser bienes, generalmente en el Fuero Civil lo vemos con respecto a los bienes inmuebles,
pero nada quita que también puedan estar involucrados bienes muebles, ¿sí? En los modelos de decretos que les podemos proporcionar son estos, en donde hacemos hincapié a todos esos recaudos que yo les mencioné. Cuando la parte o el profesional propone una base, yo en el caso del juzgado donde he trabajado, siempre tomábamos como criterio consignar el monto de la base en el decreto, para que cuando se curse la cédula a la parte, al transcribir el decreto el profesional, también quede ahí más a la vista, sobre todo cuando el notificado es el obligado al pago. Entonces, en el texto de la cédula, al transcribirse el decreto, surge claramente cuál es esa base económica, que por ahí es como un disparador eh, para el obligado al pago, que en definitiva es el que va a tener que asumir ese costo. ¿Sí? Y Esa aparte, base propuesta, lo que sí, tiene también eso es que, perdón, que evita a veces acompañar una copia para traslado, en el caso de que sea una evaluación fiscal o varias evaluaciones, consignando el monto en el decreto, o sea, que es un detalle, porque realmente ustedes pueden decir, o sea, el decreto no está mal si dice de la base propuesta para regulación de honorarios, córrase traslado a los obligados al pago y a los profesionales intervinientes y demás. No está mal. Lo que sí es, ahorra algunas cuestiones, de decir, bueno, ustedes obligan que el abogado tenga que ir a ver el expediente, o que el otro abogado tenga que acompañar una copia para traslado, que a veces es una evaluación fiscal. Incluso nosotros a veces ponemos que asciende la suma de tanto monto correspondiente a las evaluaciones fiscales, obrantes, hojas, tanto y tanto. Que se puede agregar, son detalles que si bien no es que un decreto esté mal porque no los tenga, sí nos van ahorrando pasos en el proceso y también hacen que las notificaciones sean más prácticas para los que las reciben, ¿eh? Perdón por la interrupción. no, 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 no. Sí, eso lo hemos aprendido con la práctica, de los planteos que se han suscitado en los expedientes con incidentes de nulidad que vuelven interminables. En la práctica hemos visto beneficioso consignarlo en el decreto. Y con lo que siempre hemos lidiado, que a veces lo tomamos nosotros como un recaudo que es necesario a los fines de garantizar el derecho de defensa, es que se cumpla esa notificación por cédula u oficio en el domicilio real del obligado al pago. Esto está previsto en el proyecto que está en la legislatura, que le hice referencia, que yo tuve la oportunidad de leerlo rápidamente. Los profesionales lo que proponen es que esa notificación se curse solamente en el domicilio procesal, y solamente en el caso de que el que pretenda el cobro sea el profesional que cesó en su actuación, vaya dirigido al domicilio real. En la práctica yo lo he visto beneficioso, porque se han suscitado luego planteos y es necesario escucharlo al obligado al pago. Em, por ahí es algo con el que a veces uno reniega con los profesionales, que uno trata de entenderlos también, porque obviamente es su derecho a cobrar honorarios que tienen evidentemente un carácter alimentario, pero del otro lado también está el obligado al pago en procesos a veces que no son complejos, y a veces por el valor del patrimonio el monto de los honorarios se vuelven altos. Nosotros el criterio que teníamos en el juzgado era siempre cumplir con este recaudo de ordenar notificaciones tanto en el domicilio real como en el domicilio procesal. Y en el caso de que se plantee esto en la práctica, que es el de las impugnaciones u observaciones, lo que tienen que tener en claro es que el paso siguiente es resolverlo, para lo cual el juez necesita contar con la opinión de un experto imparcial, objetivo, que será a través de un perito, que como les hice referencia, generalmente es un martillero, el que pueda hacer esta estimación de el valor de los bienes inmuebles. Claro que de esta tasación que produzca el martillero también es necesario que se cumplan con los traslados
a las partes como a los profesionales intervinientes. Siempre ello en pos de garantizar poder oír a todas las partes, porque en definitiva esa base les va a ser aplicable a todos los profesionales y ese resultado al que se arribe va a ser el monto que tendrán que asumir los obligados al pago. ¿Tenemos otro ejemplo, doctora? Bien. Acá tenemos el caso de prescripciones adquisitivas. Si ustedes ven en el segundo párrafo del considerando 1, tenemos el supuesto de una base económica notificada y consentida. Ante esos dos extremos, el juez puede tomar esa base a los fines de la regulación de honorarios. Vemos que en este ejemplo el proceso está completo, es decir, se ha desarrollado en sus 3 etapas. En este caso ya cuando ustedes verifiquen que el abogado intervino en todo el proceso, no es necesario hacer divisiones ni multiplicaciones, olvídense de eso, directamente ustedes ubiquen la base económica y el porcentual. No tengo que dividir en etapas porque está todo cumplido y en una prescripción no aplico reducciones. Entonces, en una prescripción adquisitiva lo que yo tengo que tener en cuenta son la base económica y el porcentaje que resulta aplicable. Y en el caso de la base económica, que ésta esté notificada y consentida. Este es el supuesto más fácil. En este ejemplo que acompaño a continuación, tenemos un interdicto de recobrar la posesión, al cual también le resulta aplicable el mecanismo del artículo 23 para la determinación del valor de los bienes, pero acá las partes no han ofrecido una evaluación, sino que ha sido el resultado de una tasación. Esta tasación, que podrá ser que lo ofrezcan las partes y la consientan, o también puede aplicarse este modelo para el supuesto de la tasación que practica el martillero, en el caso de que hubiese disconformidad entre las partes con las estimaciones que hubiesen realizado. Como les mencioné, sin perjuicio de que esta tasación la realiza un perito martillero, que es un auxiliar de justicia imparcial, también debe cumplirse con la notificación. Por eso es importante hacer referencia en la sentencia de que esa tasación está notificada mediante cédulas y que nadie la ha impugnado ni ha formulado observaciones. En este ejemplo también tenemos, es un proceso completo con sus 2 etapas, por ende cuando ustedes vean que el proceso está completo en todas sus etapas y que intervino el mismo profesional, es mucho más sencillo porque ya no hay que hacer toda esa división en etapas ni multiplicación por las efectivamente cumplidas. Son como los supuestos más fáciles para regular. Este ejemplo hace referencia a los incidentes. Como les digo, cuando ustedes llegan a regular honorarios, en estos procesos, ustedes van a ver la valoración de los incidentes cuando el proceso ya está concluido, ¿sí? Porque ahí van a ver qué incidencia o no tuvieron esos incidentes, esas cuestiones procesales que se desarrollaron en el proceso. No es lo mismo una excepción de falta de legitimación pasiva que fue desestimada que aquella que tuvo acogida en una sentencia definitiva, ¿sí? Entonces, pero para poder regular esos incidentes, yo primero tengo que regular los honorarios del proceso principal, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que en el primer párrafo del considerando 2, el juez, en este caso, reguló los honorarios del proceso principal. Y eso arrojó un determinado resultado, ¿sí? Haciendo la aplicación de las bases, viendo las etapas cumplidas, qué porcentaje le resulta aplicable, no se aplican reducciones en los interdictos, este no dice qué caso es, pero sí un interdicto, entonces arriba un resultado, ¿sí? Estos son los honorarios del proceso principal, lo cual arroja como resultado la suma de pesos, tanto, que están ahí en la parte final del considerando 2, primer párrafo. Ese resultado al que yo arribo
es lo que me va a servir de base para poder regular los incidentes, ¿sí? Ese monto X que está allí expresado es lo que consigna acá la sentencia. Sobre la base de los honorarios del proceso principal y por el respectivo resultado obtenido, y ahí aplico porcentajes específicos que son los previstos en el artículo 33. El 10% si fuese ganador o el 20% si fuese perdedor, ¿sí? Pero lo que ustedes tienen que tener en claro es que para poder regular honorarios por la actuación que tuvo el profesional en los incidentes, sí o sí tengo que regular primero los que correspondieron al proceso principal. Y en la parte resolutiva de la sentencia, ustedes van a ver reflejado que están los honorarios que le correspondieron por la actuación en el juicio y con más, es decir, lo que se adiciona por su labor desarrollada en el incidente en particular, que en este caso es un acuse de negligencia. Bien, perfecto. Bueno, creo que en este no tenemos más ejemplos. Yo les voy a subir ahora. Si me deja compartir una pantalla, doctora, yo... Comparta, comparta. Bien, esto es lo que para mí resulta gráfico al momento de tener que regular honorarios. Primero Doc, determinar, ¿podés sí, hacerle como zoom para que se vea un poquito más grande? Hablo por mí y por todos los chicatos presentes en esta sala. Se ve como chiquitito. bien, se ve como chiquitito. Sí. Abajo Espérenme a que la lo derecha, voy doctora, ahí tiene un signo menos y un signo más. Ah, claro, podés eh, hacer, a ver, zoom. Abajo a la derecha en Word, Igual ahí, ahí lo agrandé. ¿Lo ven más grande o no? Ahí está. ahí se ve mejor. Sí, debería Ahí, subirlo un poquito para que se vea la primera parte. Sí, ya, ahí está, ahí perfecto. se ve mejor. Ahí sí. Bien, bueno. Sí, sí, sí. Esto es lo que para mí resulta gráfico al momento que me he sentado con expedientes para regular honorarios. Yo primero determino base económica. Para mí el punto de partida es determinar la base económica. Si tengo base económica o no tengo base económica. Tendré base económica, como explicó la doctora Martínez, en aquellos procesos susceptibles de apreciación pecuniaria, ¿sí? Y cada proceso con sus particularidades. Si es un sucesorio, como vimos, el valor del patrimonio que se transmite, si es un desalojo, el monto del alquiler, y de acuerdo a todas las particularidades que tiene cada proceso. Si no tiene base económica, es decir, no es susceptible de apreciación pecuniaria, aplico la acordada de los mínimos como piso a partir del cual yo puedo regular. Dilucidado eso, el segundo paso es ver qué porcentaje aplico, ¿sí? Los porcentajes son los del artículo 7. Si es un proceso contradictorio, veré si es ganador, veré si es perdedor. Si es un sucesorio, en el caso particular y en el resto de los procesos, con procesos voluntarios claramente, solamente aplico la primera parte del artículo 7, porque en esos procesos no hay ganador ni perdedor, ¿sí? Son procesos en los que se trata de peticionarios, no de partes, ¿sí? Eso es lo que caracteriza el proceso voluntario. Tengo base económica, tengo porcentaje, voy a las etapas del proceso. Como les dije, el ejemplo más fácil es que el abogado haya intervenido en todas las etapas. Allí no tengo que hacer distinción, directamente regulo, pero no es el ejemplo más típico. En los juicios generalmente se suceden diferentes abogados o a veces, como explicó la doctora, los procesos no terminan con una sentencia definitiva, sino por algún modo anormal. Entonces no puedo regular el honorario como un proceso completo. Es allí que la ley establece esta distinción en etapas, para poder regular honorarios por los trabajos parciales realizados a lo largo del proceso. En las etapas, lo que tengo que tener en cuenta es que lo que voy a regular es por las etapas efectivamente cumplidas. Y se puede complejizar aún más y como explicó la doctora, a veces se verifican actuaciones en la mitad de una etapa. Nosotros hemos llegado a regular
por una etapa y media. Dependerá del criterio del juez, claramente, eso. Pero es una posibilidad, porque no resultaba justo regularle por 2 etapas cuando el expediente, por ejemplo, se había abierto prueba, llegó a producir 2 oficios y se declaró la caducidad de instancia, ¿me entiendes? Entonces hay que ser ingenioso a veces en los casos que se presentan, de poder resolver con justicia para el profesional como para la parte que va a ser el obligado al pago. Y el último elemento que hay que tener en cuenta, que solamente a ustedes les tiene que sonar la alarma, es las reducciones que se aplican en 2 procesos nada más: los sucesorios y los procesos de ejecución de sentencia. Son los únicos 2 casos en los que ustedes van a aplicar reducciones. En el resto, olvídense, no hay reducciones. El sucesorio, como vimos, que es el 25%, y ahí tienen un ejemplo hecho con números. Por ejemplo, si 100.000 pesos fuera el valor del patrimonio que se transmite, si después se aplica el 14%, aplicada la reducción y por las etapas efectivamente cumplidas, esto es lo que nos va a permitir arribar a un monto de honorarios profesionales. Y el otro supuesto en donde aplicamos reducciones es en las ejecuciones, que como les dije, dependerá si la parte ha opuesto o no excepciones. En los procesos de ejecuciones ustedes van a ver regulación de honorarios en la sentencia de trance y remate, porque es allí donde van a valorar si el ejecutado, al ser intimado y citado de venta, ha opuesto excepciones o no, y para poder ver qué reducción es la que le corresponde. Generalmente en los procesos de ejecución de sentencia no son montos tan elevados los que vemos en el proceso civil. Por supuesto que hay casos que sí. Yo en la práctica, en los procesos de ejecución, he regulado más aplicando JUS que el monto del proceso. Pero bueno, dependerá en definitiva de cada caso. Siempre tengan en cuenta que cuando puede suceder que en los casos del monto de la ejecución no sea elevado, van a tener que aplicar sí o sí la acordada de los JUS con los mínimos. Cuando ustedes tengan una base económica y aplican un porcentaje y el resultado obtenido no llega a superar el mínimo, sí o sí tienen que aplicarla a la acordada, ¿sí? No pueden regular menos que lo establecido en la acordada, ¿sí? Si haciendo toda la operación matemática llegan a un resultado que no supera el mínimo del JUS, lo tienen que aplicar al JUS. Porque en la ley de honorarios provincial, lo reproduce la acordada con la transcripción del artículo, dicen que en ningún caso los honorarios pueden ser más bajos que los mínimos, ¿sí? El mínimo es el piso. En la ley nacional no tiene esa previsión, en la nuestra sí. Los honorarios no pueden ser menos que los previstos en la acordada de los mínimos, ¿sí? Entonces esos tengan muy en cuenta, más allá que tengan base económica, no es que tengan que aplicarla a esa independientemente cuál sea el resultado. Hay que respetar los mínimos porque la previsión, el texto de la ley lo establece en forma expresa. Perfecto. Doc, bueno, yo voy a compartirles un archivo. A ver, denme 2 segundos. Si tienen dudas, el chat está abierto, ¿no? Bueno, acá yo les comparto, miren, está hecho con los cálculos también para que ustedes puedan ver. Nos imaginemos que estamos dentro del marco de un proceso de daños y perjuicios que terminó con una transacción, ¿sí? Un acuerdo. Y que el monto es, en realidad podemos poner acá que termina, o sea, le corregimos que termina con una sentencia, directamente.
termina con una sentencia por 350.000 pesos y el abogado dice tenemos un apoderado. Por su participación en la primera etapa, o sea, este abogado participa en la primera etapa y en el 25% de la segunda etapa. ¿Qué hacemos? Multiplicamos el monto de la sentencia por el 15% en este caso, según el artículo 7, primer párrafo. ¿Sí? Lo que hacemos primero es aplicamos el 7. El monto es 350.000, aplicamos el 7 y nos da este monto, 52.500. Como este juicio tenía 3 etapas, lo vamos a dividir en 3 de acuerdo al artículo 59 y nos da 17.500 el valor de cada etapa. ¿Sí? Entonces nosotros teníamos un juicio que empezó con 350.000, le aplicamos el porcentaje del honorario según el artículo 7, nos da un monto, ¿sí? A ese monto lo dividimos en 3 porque tenía 3 etapas el proceso y ese es el valor de la etapa, 17.500. Al valor de la etapa le sumamos el 40% del artículo 9, porque el abogado era apoderado, y nos da un total de 24.500, ¿sí? Cada etapa, 24.500. En este caso, el abogado participó, vieron, como ponemos al principio, en la primera etapa y en el 25% de la segunda, o sea, hizo un cuarto de la segunda etapa. Eso lo tiene que valorar el juez, ¿no? Acuérdense que ustedes la etapa tiene un principio y un final, y ustedes se van a ir dando cuenta más o menos qué hizo el abogado para que el juez diga el 25% de la segunda etapa no participó ni en la mitad de la segunda, solo en el 25. Entonces, ¿qué vamos a sumar? El valor de la etapa era 24.500. Vamos a sumar 24.500 más 6.125, que es el 25% de la segunda etapa. Es decir, es el 25% de 24.500. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? O sea, cómo va regulando, qué va teniendo en cuenta. Alguien que diga sí, aunque sea un pagado. Podríamos haber pagado un extra que diga sí. Sí, No, sí, bueno, sí. ¿Se entiende? va, perfecto, para que ustedes vayan viendo con números, ¿eh? Ustedes tienen un total, un monto de juicio por el porcentaje del honorario del 7. Después, cuando les da el honorario, lo dividen en las etapas del juicio y tienen el valor de cada etapa. A esa etapa le añaden el 40% del 9, en este caso porque era apoderado del abogado, y les da el monto final de la etapa, que es 24.500. Pero si hubiese participado en 2 etapas, bueno, le regulamos el honorario en 49.000 pesos. Pero como en este caso solo participó en el 25% de la segunda, lo que vamos a sumar es el valor total de una más 6.125, que es el 25 de la otra, y sus honorarios en este caso son 30.625, que resulta de sumar 24.500 más 6.125. ¿Sí? Este abogado era apoderado. El patrocinante dice por su participación este era bien heavy el juicio, participó Sí, en doctora, le puso el caso más difícil. se fueron yendo todos, empezaban y abandonaban. Subí la Abandonando. apuesta, chicos. Es el 75% de la primera etapa del juicio. Empezó, pero no terminó la primera etapa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan que al principio teníamos el valor de la etapa de 17.500? A ese 17.500 le vamos a hacer por el 75% y nos da 13.125. Acuérdense que acá estamos diciendo que el abogado es patrocinante, por lo que no corresponde sumar el 40% del artículo 9. Entonces, lo que nosotros tenemos en cuenta directamente es este monto de 17.500, que es el valor de la etapa que resulta de la división del honorario obtenido del artículo 7. ¿Sí? Creo que en un principio sería importante que ustedes vayan regulando teniendo en cuenta artículo por artículo y vayan sacando los resultados hasta que se familiaricen con la situación de la regulación. Primero saco el monto del honorario, ¿sí? Con el 7, de los porcentajes de ganador y vencedor, que nos dice el 7. Establezco el porcentaje, saco el monto. Después me fijo qué tipo de juicio es, como dijo la doctora, la etapa. Vamos a la etapa. ¿Cuántas etapas tiene? Tengo el valor ahí, por decirles, neto de la etapa. Y después, si el abogado es apoderado, le agrego el 40%, con eso obtengo, ¿sí?, el resultado total de la etapa.
Si todas las etapas son completas, bueno, bárbaro. Si es el 50%, tengo que dividir en dos. En este caso tenemos 75 y 25%. Y para el otro abogado, por su participación en el 25% de la primera etapa del juicio, tenemos en cuenta, como les dije, el valor de la etapa porque sigue siendo patrocinante este tercer abogado. Entonces, el 25% de la primera etapa del juicio, 75.000 por 25% da 4.375. ¿Sí? Bueno, Sí, tengo otros le- ejemplos le- de... Sí, diga. este caso, digamos, de lo que yo he trabajado, la división a su vez de la etapa, del 25% o no, lo he aplicado muy poco. Es como un recurso del que uno se vale para poder resolver situaciones particulares. No es frecuente eh, de lo que yo he visto. Siempre se trata de regular considerando a toda la etapa completa. Si son tres etapas, una, dos y tres. En supuestos muy particulares es que se puede llegar a considerar la mitad de una etapa, ¿sí? Es como el Sí, sí, ejemplo sí. más extremo. Les puse una difícil para que no se duerman ¿Sí? porque ya estamos terminando. Después les Disculpe, pongo acá, doctora, le hago una consulta. sí, Por ejemplo, en el caso que dio anteriormente, digamos en la participación del 25%, da 4.000. En este momento es menos de lo que establece la acordada, ¿sí? Ahí tendríamos que aplicar el mínimo, por más que quede muy parecido el monto al 75% del caso anterior, el patrocinante anterior. claro, esta es una sentencia, no sé de qué, bueno, es un ejemplo, pero sí, o sea, nosotros lo que tenemos que hacer por acordada es respetar los mínimos de los honorarios, sí o sí. O sea, el mínimo, o sea, tenemos que Sí. fijarnos qué tipo de juicio sería este, es un daños y perjuicios, un proceso de conocimiento, el mínimo sería el de 10 juz. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta el mínimo establecido en la acordada, sí, efectivamente. Claro, ahí tenemos, No por sé, más que el... la- Sí, perdón, no sé si la pregunta apunta a que si yo el resultado que obtengo, por ejemplo, del 25% de la etapa, si ese no supera el mínimo. claro, si no supera el mínimo, tenemos que aplicar la acordada, como había, No, como no, pero explicaron. lo que tenés que tener en cuenta es que el resultado final del honorario es el que, no, el que tiene que superar el mínimo, no lo que está, no el monto que vos arribás por etapa. Ah, perdón, vos decís a la aplicación del 25% de la etapa. No, el mínimo sería tener en cuenta, viste, cuando vos haces el porcentaje acá del 7, Sí, este monto, el 52.500. Ese es el monto del honorario, ¿se bien, entiende? O sea, sí, ese es, frente a eso es el mínimo, perdón, yo te comprendí como que el monto del honorario siempre tiene que respetar el mínimo, porque después la participación del abogado va a ir difiriendo, o sea, no es el honorario en sí, el monto mínimo, este 52.500, respeta, bueno, hoy el mínimo, ¿sí? Lo que Entonces, pasa es que tenemos que tener en cuenta que la acordada establece como base 10 para el proceso de conocimiento, lo que quiere decir todo el juicio. O sea, de Claro. ese proceso de conocimiento dividido en tres etapas, podría ser que 3 jus o 3,5 o 4 le pongamos para la primera etapa. No es que va a 10 jus para la primera etapa, es 10 por todo. Y luego de esos 10 creo podemos dividir de acuerdo a las etapas. bueno, ahí teníamos diferencias con la doctora Arias, ¿no? Sí, el criterio que yo he aplicado y que lo aplicábamos en el juzgado por parte de la señora juez titular es que la acordada no hacía distinción de etapas. Es el monto que correspondía independientemente de las etapas que se hubiesen verificado en el juicio en particular. Pero bueno, ese Claro, es el criterio que seguíamos nosotros nosotros.
claro, entendemos que, o sea, los mínimos, el mínimo corresponde teniendo en cuenta que el juicio se desarrolla de forma completa, ¿sí? Entonces, los jus que se aplican son para un juicio íntegro, y después corresponde, sí, la división en etapas, de acuerdo, incluso a los mínimos corresponde, porque el honorario en sí es uno solo. Entonces, si el honorario es, o sea, el monto, la base, es una sola, que en este caso serían, por ejemplo, el mínimo 10 JUS. Entonces, si no realizó todo el proceso, corresponde la división del JUS, ¿sí? En etapas. Ese es nuestro criterio, porque tomamos que la acordada enuncia estos mínimos teniendo en cuenta un proceso íntegro o completo. Pero bueno, o sea, podemos diferir en los criterios. Sí. Yo les Ujú. muestro dos cosas y sí, Pues diga. perdón. Yo quería proporcionarles, bueno, esto va a quedar de todas formas en el trabajo teórico que hemos realizado, que va a quedar a disposición de la escuela, esta cuestión de que la acordada no distingue mínimos. Yo he encontrado un antecedente de la Cámara, que los proporciono para el que les pueda servir, para ilustrarse, que es el expediente Cámara 241/14, sentencia interlocutoria 55/15, de la Cámara de Apelaciones número 1. Otro antecedente que he encontrado de la Cámara con respecto a los JUS, que lo he visto, que lo han planteado los abogados, es que ustedes vieron que los JUS se van actualizando a medida que van subiendo el sueldo básico de un juez. Muchas veces uno regula honorarios y aplica una determinada cantidad de JUS. Por ejemplo, un proceso de conocimiento, 10 JUS. Pero pasa un tiempo considerable hasta que el abogado puede cobrarlos. Y he visto presentaciones en los que los abogados pretenden actualizarlos con intereses. La Cámara ha establecido de que es factible actualizar esos JUS, pero no con la aplicación de intereses, sino de que si yo regulo 20 JUS en abril del año pasado, al momento del cobro deberán actualizarse conforme al JUS vigente a esa fecha. Es decir, los JUS se actualizan al momento de la percepción del cobro. Si no son los 20 JUS que yo regulé el 20 de abril del 2020, sino que se van actualizando y la fecha de corte será el momento del efectivo cobro. Acá uno me pide que repite el fallo. Expediente Cámara 241/14, sentencia interlocutoria 55/15 de la Cámara de Apelaciones número 1. Y este criterio que ha expuesto la Cámara de que los JUS deben actualizarse según el valor que tengan al momento de su efectivo pago es del expediente Cámara 02207, la sentencia interlocutoria 138/16 de la Cámara también de Apelaciones en lo Civil número 1. Van a quedar en la Escuela de Capacitación todo este trabajo teórico de búsqueda de antecedentes provinciales para que los puedan aplicar. Cuando se les presente el caso concreto, uno a veces cuando cuenta con los antecedentes de los tribunales, son muy ilustrativos y prácticos. Sí, sí, porque esto de la actualización, pobre, sos mala y le seguís diciendo números, el del fallo Brito, de la Cámara, el 02217, que es el que dice que se actualiza en el momento de la percepción, fue muy discutido, o sea, esto de si el JUS, porque uno establece la medida del JUS, pero dice equivale a tal monto la regulación. Si una vez dictada la regulación de honorarios y estimado el monto, ese monto es actualizable en JUS o no, porque yo, si después digo que voy al momento del efectivo pago, tengo en cuenta el JUS del momento del efectivo pago y es una especie de actualización. Fue discutido porque en realidad una vez que sale la sentencia de regulación de honorarios, lo que corresponde es la etapa de ejecución de sentencia, y en la etapa de ejecución de sentencia lo que se aplica son los intereses pertinentes que corresponden a la ejecución. Entonces, pero la Cámara ya tiene dicho que se pueden actualizar al momento de la percepción o del efectivo cobro esos honorarios,
correspondiendo aplicarles el monto del JUS a ese momento. Les muestro acá solamente dos cuestiones de peritos que hablamos, que cómo regulamos nosotros, cómo hacemos para regularle a los peritos en el juzgado. O sea, tenemos un ingeniero, un perito ingeniero, y le ponemos acá, resultó incompleto y fue pasible de muchas observaciones, ¿sí? La pericia. Entonces, se le otorgan 30.000 pesos, y esto es porque, ¿de dónde surge? Un 8% de los honorarios regulados a los letrados de la parte actora. Entonces así hacemos el cálculo, nosotros hacemos así, estimamos, como no puede superar el honorario de la parte vencedora y tiene que ser proporcionado a los honorarios de los profesionales intervinientes, en este caso tuvimos un 8, pero en la misma sentencia tuvimos 3 peritos que sí trabajaron muy bien de acuerdo a la consideración del juez, que dice que la perito, la licenciada, el ingeniero, que saqué los nombres, considero que sus informes son extensos, exhaustivos, técnicos y han resultado determinantes para la resolución del pleito, por lo que estimo sus honorarios en la suma de 50.000, y de dónde surgen esos 50.000, del 13,5% de los honorarios de los letrados del actor. Entonces ahí subimos un poco el porcentaje, le regulamos 50.433 pesos con 98 a cada uno. Vieron que sí tenemos que valorar el trabajo profesional, ¿sí? El trabajo profesional no solamente de los peritos, sino de los letrados. Bueno, tenía otro ejemplo, pero estamos al borde de la hora y necesitamos desalojar esta sala porque comienza el curso de penal en breve a las 5 de la tarde. Bueno, la verdad es que es muchísima información. Nos hubiese gustado y les debemos la parte práctica en vivo, así podamos conversar un poco más y establecer una charla más fluida. Seguramente quedaron muchas dudas. Los invitamos ambas, ¿sí?, a que si tienen dudas puedan escribir a la escuela de capacitación. Nosotros vamos a dejar todos los fallos que usamos, todos los fallos de corte. Hay muchísimos antecedentes de corte, por ejemplo, acerca de si los intereses se incorporan o no a la base. Está el antecedente de que les mencionó la doctora de Cámara, de Brito, que es que se actualizan los JUS a tal momento. Está el antecedente de Monjau, que dice que no se dividen en etapas los JUS. Hay un montón de antecedentes de Corte y de Cámara de mucho tiempo atrás, o sea, la Corte ya tiene establecida doctrina legal. Entonces ustedes pueden utilizar todo eso para fundar también sus sentencias. A todos les agradecemos mucho, a los chicos del juzgado que hoy terminaron muy cansados, a todos que realmente hoy empiezan las vacaciones, los valoramos el doble de que estén acá, porque ya todos están pensando en otra cosa, pero bueno, gracias, espero que les haya servido, porque si no, tiempo muerto, nos van a odiar. Así que muchísimas gracias a ustedes, cuenten con nosotros para cualquier duda, si quedaron cosas pendientes, si no se entendió, ojalá hubiésemos tenido más tiempo, pero como ya saben, a su disposición. Sí, y ojalá algún día volvamos a la presencialidad, que es más dinámico, que uno parece que está hablando con la computadora y no puede ver ni la reacción de los asistentes, en qué tienen duda o en qué uno no fue claro, y en pos de también de cumplir con los horarios. Como dijo la doctora, comienza ahora en muy breve la sala de penal, así que les agradecemos a todos, quedamos completamente a disposición. Los contactos nos pueden ubicar en cualquier momento, y lo que les vamos a transmitir es la experiencia que hemos obtenido trabajando en primera instancia, que es ardua, que es compleja, que es dinámica y que exige mucha responsabilidad y dedicación. Entonces, lo mínimo que podamos aportarles, sobre todo para la gente del interior, que a veces la distancia se hace más grande, estamos a disposición. Bueno, gracias. Nos vemos pronto. Chau, chau. Chao, chao. Muchas gracias, doctoras. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, chicos. Muchas gracias, doctoras.